Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Permítame felicitarles si hasta aquí han llegado a este módulo y a este tema. Gracias por tener el interés de prepararse. Una vez más, les digo que mi reconocimiento para todos ustedes, y ya falta poquito para que nos conozcamos. Vamos a tener una clase virtual y allí quiero saludarles, quiero conocerles, quiero responder a sus inquietudes y también compartir el conocimiento que de alguna manera Dios nos ha permitido adquirir, pero también quiero aprender de ustedes. Así que gracias por echarle muchas ganas a esto. Y bueno, recordemos que las semanas pasadas hemos estado hablando sobre las bases fundamentales de la consejería infantil y creo que hasta aquí hemos nosotros sido sensibilizados en cuanto a cómo trabajar con los niños, la importancia que tiene de poder atender a los niños en esos traumas o en esos problemas para que el día de mañana no queden allí. ¿Se acuerdan del ejemplo del piso de cemento? Que cuando ellos son pequeños y el piso está blandito, nosotros podemos intervenir, pero cuando lamentablemente lo queremos hacer y el piso ya se enduró, las marcas habrán quedado. Y creo que para eso Dios nos llamó, para ser instrumentos de todos los niños en esta área donde Dios nos ha puesto. ¿Y qué creen? Hoy vamos a hablar precisamente este tema que tiene que ver para cómo se desarrollan los niños y que vamos a poder comprender las necesidades, qué áreas ellos están vulnerables en el momento de su crecimiento, para que nosotros podamos intervenir y poderles ayudar. Para poder nosotros trabajar en consejería con los niños, necesitamos comprender cómo Dios a nosotros nos ha diseñado, cómo Dios ha formado cada una de nuestras áreas o nuestros sistemas, tanto cognitivos, físicos, cómo nos relacionamos, que es el área social y también espiritual. Necesitamos centrarnos a ese mundo del conocimiento, del desarrollo del ser humano, para que nosotros podamos comprender mejor a los niños y poder también prevenir e intervenir en los problemas que ellos puedan estar pasando. Así que voy a compartir pantalla, espero que estén listos para poder abordar este tema, ¿sale? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, bueno, pueden ir anotando sus dudas o inquietudes para que podamos nosotros responderles el día que tengamos la clase virtual. ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a hablar entonces en este tiempo, este tema que tiene que ver con el desarrollo y vamos a dividir la infancia, que es la primera y la segunda infancia, ¿vale? Vamos a conocer a qué edad se divide esta etapa de la niñez y también vamos a poder explorar un poco acerca de las necesidades básicas del desarrollo, en este caso, del niño, para poder entender cuándo hay un niño que tiene ciertas necesidades no cumplidas y que se generan esos vacíos y que esto puede repercutir el día de mañana. Vamos a estar abordando bajo estas temáticas dos subtemas, que el primero es etapas del desarrollo infantil y la segunda son las necesidades básicas del desarrollo infantil. Bien, vamos a comenzar porque tengo mucho que decirles y espero no aburrirles y no tardar tanto, que se prolongue tanto esta clase. Usted puede ir tomando nota. El desarrollo infantil, cuando hablamos de desarrollo infantil, necesitamos también comprender que el ser humano tiene muchas etapas. Y déjenme decirles que no nos casemos con una sola clasificación de etapas. Hay muchos psicólogos o aportadores al desarrollo, psicólogos, científicos, que han propuesto cierto tipo de etapas. Yo quería en un principio darles a conocer todas las teorías de desarrollo, de las etapas de desarrollo, pero creo que con esta temática vamos a poder unir, les encontré este material y les diseñé estos temas para que podamos conocer
no tanto en la forma teórica, sino ya más práctica. Pero si alguien allí tiene más curiosidad, sí hubieron ciertos hombres que psicólogos y también científicos que hicieron ciertos análisis y propusieron ciertas etapas. Uno la propuso en el área de lo psicosexual, como es Freud, y hay mucho que trabajar en eso para poderlo visualizar a una perspectiva bíblica, porque recuerden que nuestra base es bíblica y la ciencia no sobrepasa a lo bíblico, ¿vale? Y también otros como Erickson, que desarrolló las etapas psicosociales, Piaget, que son las cognitivas, y en esa área, tal vez si alguien tiene más curiosidad, podría estudiar eso, pero repito, esas son aportaciones científicas y que ahora con todas esas aportaciones nosotros hicimos una recopilación y vamos a poder estudiar de una forma general. Por eso no nos metemos a las teorías, sino nos vamos más a lo que está ayudando hoy en día a maestros, educadores, para poder entender el desarrollo infantil, ¿vale? Ok, entonces vamos a hablar que las etapas, sabemos que el ser humano tiene etapa prenatal, tiene etapa infantil, tiene etapa de lo que es el joven o una vida de adulto, la etapa de la vejez. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en lo que es la etapa infantil. Y esta, que es, digamos, la primera etapa antes de lo prenatal, algunos dicen que la primera etapa es la prenatal porque se influye mucho desde que estamos en el vientre de mamá, influye mucho lo que el niño percibe a través de la madre. Pero una vez que nacemos y que pues empezamos a descubrir este mundo y a desarrollar todo nuestro cuerpo y todo nuestro sistema cognitivo, físico, sí, físico, también espiritual, vamos a poder ir desarrollándonos más en esta etapa. Y la primera precisamente es la infantil. ¿Por qué es tan importante la etapa infantil? Yo les vuelvo a echar porras porque ustedes están en esta área que es sumamente importante, porque la etapa infantil es una etapa fundamental en el crecimiento, pero también en la formación de ¿qué? De la identidad. Tome nota allí. En la infancia es donde se va a poner la base de la identidad, la cual nos va a repercutir o va a influir para que el día de mañana, cuando sea una persona adulta, va a mostrar si esas bases. Si la base se pone mal, bueno, el desarrollo completo o integral de la persona se va a ver afectada por las bases, ¿sale? Entonces, por eso decimos que esta etapa de la etapa infantil es muy bonita. ¿Quién no le gusta ver a un bebé cuando está balbuceando, cuando da sus primeros pasos, cuando da sus primeras palabras? Es toda una alegría y siempre escuchamos, ¿no? A las personas que ya han sido mamás que nos dicen, disfruta esta etapa porque crecen súper rápido y es una etapa muy bonita y luego quisieras que regresar a esta etapa, etcétera. Porque sí, es muy bonita porque la disfruta en un crecimiento bastante, con muchos cambios, pero también con muchos descubrimientos, pero también con muchos desafíos. Así que esa etapa nosotros necesitamos conocer y comprender también esos cambios que se regulan en los niños para poder ayudarles. Bien, como esta etapa infantil se divide en varias etapas, ¿sí? Algunos le han denominado como la etapa de la primera infancia, la segunda infancia. Aquí vemos que también se ha dicho que es infancia y niñez, que es desde que nace hasta los 2 años, que unos le llaman infancia, otros le llaman niñez.
Luego está de los 3 años hasta los 5 años, le llaman primera infancia. Si vemos algunos autores van a divagar un poquito en cuanto a las edades. Y la segunda infancia media, otros le llaman segunda infancia media, o otros autores solamente segunda infancia, que va desde los 6 años a los 11 años. Y la tercera etapa o la cuarta etapa en esta clasificación es la adolescencia o la preadolescencia con otros autores. Usted va a encontrar, si investiga más a fondo, va a encontrar que algunos manejan como la primera, segunda infancia y adolescencia, y algunos ya meten un poco más con cuatro etapas, ¿no? En la misma infancia. Lo importante es que sepamos que desde que el niño nace hasta que empieza el desarrollo de la pubertad, de la adolescencia en esa etapa, pasan muchos cambios y que vamos a estudiarlos el día de hoy, ¿va? Bien, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué se entiende por una etapa infantil? Vamos a ver que dice que los expertos definen la etapa infantil como ¿qué? Como el periodo que abarca desde el nacimiento de una persona hasta que comienza la pubertad, es lo que acabamos de decir, pero también conocida como niñez. Aquí es otra clasificación. Niñez es una etapa fundamental en el desarrollo biológico, fíjense, anoten allí, biológico y psicosocial, que tiene que ver el cuerpo, pero también tiene que ver con lo psicológico y cómo se desarrolla socialmente. ¿Qué siente? Y esto sabemos que son las que este desarrollo es el que sienta las bases para que después se forme la identidad de dicha persona. En este periodo nos dice aquí que tiene lugar el mayor y el más rápido crecimiento de toda la vida con la vertigiosa, progresión de la estructura esqueléticas y musculares. En otras palabras, nos está diciendo que esta es la etapa de más cambios, tanto psicológicos, cognitivos, como también musculares. Si bien en la adolescencia es una etapa de crecimiento donde se transforma el cuerpo, en la primera etapa, la etapa de la infancia, con todas esas subetapas, es donde hay mucho crecimiento, porque un niño de 1 año no se compara a un niño de 11 años. Para que un niño de 11 años haya llegado a medir lo que mide o pesar lo que pesa, y al desarrollo de su cuerpo, de su mente y de su forma de ser, ha pasado por muchos procesos que le han llevado hasta ese camino, y es lo que vamos a estar abarcando en estos momentos. Bien, vamos entonces a empezar con la primera infancia. La primera infancia la vamos a tomar que es desde que nace hasta los 3 años de edad aproximadamente, y esta etapa es una de las etapas donde se van desarrollando en esa etapa se va desarrollando las áreas cognitivas y empiezan a tener forma las emociones y los sentimientos y los perfiles de personalidad. En esa etapa también se desarrollan las herramientas psicológicas básicas para la gestión de las emociones, el autocontrol y la resolución de problemas. A la vez se estructuran las habilidades sociales. Quiere decir que cuando un bebé vemos que él está en su cuna y él empieza a, a mover los pies, él empieza a mover las manos, él empieza a mirar, no sé, la luz, el sonido, el movimiento, porque son los 3 elementos con los que va a crecer el niño y va a desarrollar la parte del lóbulo frontal de su cerebro, que lo va a ayudar a la razón, a la comprensión y toda esa parte del área cognitiva. Lo vemos a veces que el niño va mirando hacia el cielo, se entretiene con ese movimiento, con la luz, con el sonido. Bueno, eso él está tratando va creciendo en se está estimulando más bien al niño a que haga eso. Por eso los móviles, por eso los juguetes con sonido, con muchos colores, porque eso está desarrollando
cognitivamente y emocionalmente a los niños. Ya aquí el niño, su primer lenguaje que él ha aprendido a comunicarse socialmente es con el llanto. Quiero mamila, llora. Quiero, me siento incómodo porque estoy mojado y quiero que me cambien el pañal, llora. Ya sabe comunicarse a través del llanto, pero cuando empieza esta primera infancia, que sabemos que tiene lugar desde el primer año al tercer año, ya que el niño ya empieza a desarrollar ciertas áreas cognitivas y que empieza y sobre todo si empieza a interactuar con otras personas o con otros niños, ya aquí lo llevan que sea a la guardería o lo llevan a la iglesia donde hay otros niños, en el cunero, etcétera. Entonces ya el niño empieza a a tener cierta influencia también de los otros niños. Y miren aquí algo importante, se trata de una etapa, nos dice, en donde se adquieren importantes rasgos de habilidades. A esta edad se desarrolla, número uno, el lenguaje hablado. Aquí es donde empiezan ellos a pronunciar sus primeras palabras. También ellos empiezan a decir más, un poco frases más concretas, ya no solamente mamá, papá, sino ya empiezan a desarrollar ciertos, no quiero, ¿no? Ciertas frases ya combinadas, con dos o tres palabras, y esto ya les va llevando aún más el desarrollo de poder comunicarse, ya no solamente con el llanto. También hay algo que pasa en el área del cerebro en esta etapa, porque esta etapa empieza él a tener un pensamiento concreto y una capacidad de análisis aún de manera incipiente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ellos son capaces, por ejemplo, de sacar conclusiones básicas y notar las causas o los efectos, que esto está caliente, esto está rojo, eso está frío, está lloviendo, pero a esta edad se distinguen por tener un comportamiento fundamentalmente egocéntrico, o sea, es solamente hacia ellos, son protagonistas de su vida y solo ellos piensan en ellos mismos porque están llevando su desarrollo de existencia. Por eso en esta etapa, o sobre todo la etapa de los niños de 3 años, es donde ellos están aprendiendo y hay pruebas de que en esta etapa es donde más se aprende, porque ellos aprenden ya a dejar el pañal, a ir al baño solitos, empiezan a caminar, empiezan ya dijimos, a hablar. Entonces, en esta etapa, ellos solamente piensan en ellos. Si han visto a ciertos niños que empiezan y tienen un juguete y lo tiran, ellos están jugando y ahí está el papá o la mamá recogiendo el juguete y se lo vuelven a dar. Ellos no se ponen a pensar, ay, la consideración de papá o mamá, no, ellos simplemente están jugando, están experimentando ciertas reacciones porque son egocéntricos. Otra de las características de los niños es que cuando ellos quieren algo, lloran y dicen, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero que me cargues, quiero no. Y aquí es donde ya el niño empieza así a tener cierto nivel de aprendizaje en cuanto a la educación y la disciplina, porque él empieza a cruzar barreras, empieza a cruzar límites. Entonces, él dice, si yo me empiezo a mover, me llevan a la iglesia y yo no quiero estar aquí, yo quiero correr por todas las bancas de la iglesia, yo me empiezo a mover, a zafarme de mi mamá, a gritar, y entonces me dejan correr. Crucé un límite, estoy aprendiendo que puedo tener libertad, y entonces cada vez que yo llegue a la iglesia voy a repetir la misma conducta, que a veces lo manejamos como chantaje. Los niños en esta etapa ya aprenden a hacer chantajes y ya aprenden a manipular a los papás a través del llanto y de la travesura. Y ellos empiezan a quererse salir con la suya, como decimos aquí en México. Ellos ya en esta etapa empiezan a explorar las cosas que le funcionan y las cosas que no. Si mamá dice, no te bajas, aquí te quedas y te quedas sentadito para que aprendas que en la iglesia se queda uno quieto, ¿no? Entonces, algunos psicólogos van a decir, no, dejen al niño correr y déjenlo explorar, sí,
es correcto porque el niño en esta etapa, él está explorando, él está desarrollando todo su sistema psicomotriz, cognitivo, social, pero también aquí es donde ya se le empieza a establecer libertad al niño, pero con límites, que es lo que nos falla muchas veces. Hay que darle libertad, pero también hay que establecer los límites, porque si no establecemos en esta primera etapa los límites, va a ser muy difícil en la segunda etapa cuando le queramos poner límites a los niños y estos simplemente van a desbordar en llanto, en frustración y en locura porque no supimos establecer los límites en la primera etapa a su nivel. No con esto es de que te quedas 2, 3 horas quieto, no te sales de aquí del coro, no. Ellos necesitan, ya sabemos que en esa etapa y desde que ellos están recién nacidos, ellos necesitan tener ese contacto con las personas, necesitan tener esa interacción de luz, sonido y movimiento, pero que no se nos olvide que también aquí es donde se ponen o se establecen ciertos límites a los niños. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando, no todo es libertad, no todo es todo lo que tú quieras, no todo es lo que tú desees, sino que también hay sus límites. El doctor Popping, que es un doctor en Estados Unidos, ha creado la escuela para padres. Y él precisamente dice, si no le pones límites a tus hijos, entonces ellos van a crearse como en el síndrome de reyes. Él le llama así, que sienten ese síndrome del rey o de la reina, es que ellos sienten que todo lo merecen, que todo lo que quieran se les da y que nadie les puede decir nada. Y en la Biblia encontramos un síndrome del rey, que en ese caso era del príncipe. ¿Se acuerdan de los hijos del rey David? Bueno, Amnón dice que era el primogénito del rey. Y por ser primogénito, él era el que era el príncipe heredero, así se le conocía, príncipe heredero, y tenía ciertos privilegios, número 1, por ser primogénito, y número 2, por ser el hijo del rey, el ser el príncipe heredero al trono de su padre. Y cuando él empieza a mostrar cierta dificultad en cuanto a manejar sus emociones, vemos que se acerca a mala compañía del primo y le dice, bueno, ¿por qué estás así triste? Tú no deberías de estar triste, cuéntame, o sea, ¿por qué estás así? ¿Qué le está diciendo? Tú no mereces estar frustrado por algo que no puedes tener. Tú no mereces o tú no estás diseñado o tú no deberías lamentarte por algo. Y entonces Amnón dice, bueno, es que estoy enamorado de mi hermana Tamar, pero no puedo hacerle nada porque ella es mi hermana y aún es virgen. O sea, lo que él tenía eran tenían ciertos deseos perversos, porque él no pensaba que estaba enamorado realmente para formar una familia, porque lo podría hacer. La misma Tamar le dijo, pídele a mi padre, pídeme con mi padre y hagamos las cosas bien. Pero Amnón no tenía esa mentalidad, sino que él con ese síndrome del niño de príncipe, que todo lo merezco, que todo lo quiero, dice, bueno, voy a mentirle a mi padre sin importarme nada, voy a pasar sobre la voluntad de mi hermana, aun cuando me está suplicando que no lo haga, y voy a quebrantar la ley, aun cuando me la están recordando que no lo haga, porque Tamar le dice, no se debe hacer esto así en Israel, pero él pasando todo lo que sentían los demás o todas las reglas y los límites, él tomó a la fuerza a su hermana y se salió con la suya para después despreciarla. ¿Qué es lo que lleva al pensamiento de hacer esto? Yo me lo merezco todo. E inclusive, después que hizo esto, no fue reprendido, ni por su padre ni por su hermano Absalón. Qué triste es cuando un hijo no tiene los límites desde pequeño y les creamos ese síndrome, entonces empiezan a tener problemas donde ellos son los agresores, agreden a los demás, siempre, por ejemplo, si tienen hermanitos más grandes, siempre dale la muñeca o dale la pelota al niño porque está más chiquito que tú. Y ahí vemos ese mensaje que los niños van a ir aprendiendo desde ahorita, la identidad que ellos están aprendiendo, cómo están estableciendo las bases de su identidad. Yo soy
el rey. Bueno, pero también tenemos niños que son maltratados, abandonados, que crecen en ambientes bastante hostiles y bueno, ellos también podrían tener un síndrome donde todo es límite, todo es crueldad o injusticia. También dentro de los hijos del rey David se maneja el otro síndrome absalónico, y le digo yo así el síndrome, porque Absalón era el otro extremo de su hermano Amnón. Él sentía que era la víctima, que su padre no le comprendía, él quiso tomar las cosas a su cargo, le dijo a su hermana, no vayas con el rey, porque prácticamente no te va a hacer justicia, pero yo sí te voy a hacer justicia. Es ese tipo de hijos que crece siempre juzgando, criticando a sus padres, porque ellos son incapaces de ser buenos padres y tienen la herida dentro de su corazón y les juzgan, y pareciera que la vida de límites que han vivido es como una licencia que a ellos les da para rebelarse y para llevar una vida totalmente en contra de los principios y de los valores de Dios. Así que eso está muy interesante. ¿Y dónde comienza todo esto? En la primera infancia, desde 1 año hasta 3 años. Los niños aquí es donde se les tiene que establecer límites. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la etapa preescolar. Esta etapa preescolar la estamos manejando, que es desde los 3 años, donde ellos ya empiezan a ir nosotros decimos aquí kinder o jardín de niños, y oscila hasta los 6 años, que es cuando ya entran ellos a la primaria o en la etapa escolar. En esta etapa, los niños ya van ganando más destrezas y habilidades. Aquí es donde los niños ya empiezan a formar cubos, donde los niños ya empiezan a tomar un lápiz, a dibujar, ellos ya empiezan a rayar las paredes. En esta etapa, ellos ya van aprendiendo más cosas como comer solitos, ya comen solos, ya hacen ciertas actividades solos, a la vez que muestran también una mayor curiosidad por descubrir el mundo que les rodea. Y aquí es donde los niños tienen muchísimos accidentes, porque los niños están queriendo descubrir el mundo, ellos tienen una súper imaginación y ellos siempre, como no miden el peligro, que si se suben a la ventana, que se suben a la escalera, porque ellos están tratando de descubrir el ambiente en el que ellos están viviendo. Pero también en esta etapa el pensamiento abstracto sigue estructurándose. ¿Cuál es el pensamiento abstracto? Es el pensamiento donde ya puede él razonar, donde ya puede él tomar decisiones. Hasta aquí la primera infancia ellos solamente van como coordinando, toco esto y está caliente, me duele, ¿sí? Pero hasta ahí nos llevan un aprendizaje con pensamientos abstractos, donde dicen, no, ¿sabes qué? Aquí no se debe de tocar porque eso está caliente, porque lo que calienta, no sé si tocaron tal vez un foco o una lámpara, es porque tiene energía. Ellos no llegan a esas conclusiones, ellos solamente van por condicionamiento, pero aquí se sigue desarrollando ese pensamiento abstracto y ya son capaces de mostrar ciertos pensamientos con mayor madurez, como el de por qué mamá se tiene que ir todas las mañanas, porque trabaja. Porque papá se tiene que ir todas las mañanas, porque trabaja también, porque tengo yo que irme a la escuela, porque voy a estudiar. Entonces ya los niños aquí aprenden a ciertos ritmos de vida, donde ya empiezan ellos a poder coordinar, decir, bueno, hoy es domingo y nos vamos a la iglesia. ¿Hoy qué día es, mamá? Ellos preguntan, ¿no? Porque hay días en los que vamos a la escuela, pero hay días en los que no vamos a la escuela. Ya hace la diferencia, pero aún todavía no razona qué día es sábado, qué día es domingo, qué día es día de la semana de lunes a viernes, pero ya va a tener un entendimiento de que esto va haciendo cierta diferencia y que no se va manejando de manera sistemática. Bien, aquí ya empieza a haber procesos cognitivos, por eso ya podríamos decir que están listos para la escuela, porque ya en el área del cerebro empiezan a haber conectividad
con las neuronas. Recuerden que nuestro cerebro se conecta con neuronas y las neuronas se comunican entre sí por medio de descargas eléctricas o por medio de sustancias químicas en nuestro cerebro. Y aquí ya el niño está desarrollando esa sintaxis que está conectándose o que se está comunicando. Las neuronas ya pueden distinguir, por ejemplo, me duele mi estómago, me duele la rodilla donde me caí, esto arde, no duele, arde, y ya pueden identificar ciertas sensaciones porque las neuronas ya se están comunicando, y esto le ayuda también a que pueda tener ciertas funciones cognitivas que le va a ayudar a entender cierto conocimiento o ciertos conceptos que en la primera etapa no los entendía, como el de cómo me amarro las agujetas, ¿no? Que debo de llevar al preescolar una mochila, y esa es la mochila, ese es el uniforme. Tal vez no lo entendía, pero ahora sé que el lunes debo llevar un uniforme color blanco, que los otros días son otro tipo de uniformes, y ahí es donde el niño va aprendiendo a que hay ciertos ritmos de vida, hay ciertas cosas que se van manejando, y es la etapa donde ellos están descubriendo y adaptándose sobre todo a su entorno. En la primera lo descubren, en esta ya empiezan a adaptarse. Y en esta etapa es muy crucial porque se van sentando las bases también cognitivas, sí, también social, porque el niño ya empieza a interactuar, y ya hablamos de que la forma en la que el niño sí ha crecido como el niño auténtico que no convive con nadie, que es más egocéntrico, el niño no sabe convivir con otros niños, pelean en el preescolar, lloran, les da miedo todavía, hay ciertos procesos de desapego de mamá, siempre estoy con mamá, y el quedarme solo en una institución escolar, esto me causa un poco de conflicto. Por eso los niños lloran en la etapa preescolar, porque están sufriendo ese desapego de mamá o de alguno de sus familiares. Pero aquí también ya empiezan ellos a mostrar más desarrollo cognitivo, perdón, desarrollo psicomotriz. Ellos ya no tan solo toman un lápiz, tal vez así como antes, y rayaban, sino que ya empiezan a aprender a tomar un lápiz, a hacer ya dibujos con curvas más finas, con movimientos más finos, empezar a hacer bolitas que son redonditas y que me queden más redonditas, palitos que son rectos. Ya aquí el niño empieza a desarrollar toda esa área psicomotriz, y por eso es muy importante que en esta etapa se le estimule al niño. Es muy importante esa etapa de la etapa preescolar, porque en esos momentos se le va estimulando al niño a desarrollar todo su sistema psicomotriz y también cognitivo y social. ¿Y qué creen? En esta etapa es donde tenemos la oportunidad de establecer también las bases espirituales, porque ellos en esa etapa se imaginan a un Dios solamente como algo que está ahí en el cielo, pero no que hay una relación con él. Es la forma de percibir a Dios. Pero cuando hay una buena enseñanza, cuando desde esta etapa se les empieza a decir, nosotros podemos orar a Dios, y cuando nosotros oramos de esta manera, Dios nos escucha porque Él está en todo lugar. Él está en todo lugar, siempre me escucha, y ahí es donde el niño va teniendo una concepción de quién es Dios. Pero si lejos de enseñarle los principios de quién es Dios y cómo se quiere eh, se quiere relacionar con el ser humano, en ese caso con él, y si en lugar de eso simplemente los llevamos a la iglesia para que aprendan historietas de la Biblia, para que aprendan de superhéroes de la Biblia, y ya, pero no se les enseña quién es Dios y de que Él es real y que ellos pueden tener acceso a Él, y lejos de eso se les enseña las caricaturas de magia, de villanos, de víctimas, de mitología griega. ¿Dónde estamos sentando las bases espirituales? Cuando nosotros querramos
sembrar la fe, si no los aprovechamos en esta etapa, va a ser muy difícil en la siguiente etapa. Miren qué importante es todo esto, ¿vale? Bien, vamos ahora a hablar sobre la etapa escolar. Ya vamos avanzando, ya los niños van creciendo, ya a partir de los 6 años, aproximadamente a los 12 años, donde ellos llegan a esta etapa escolar. Hay un libro que se llama Ministerio Infantil, es así de grueso, yo se lo recomiendo. En el capítulo 2, si no mal recuerdo, están las etapas de la etapa escolar y también hay un resumen de las necesidades tanto cognitivas, fisiológicas o de los cambios emocionales y también espirituales. Les recomiendo esa tabla que ustedes puedan analizarla. Bien, en esta etapa escolar, los niños también van desarrollando y van adquiriendo muchos cambios, ¿sí? Y esto también tiene que ver mucho, es de suma importancia para que ellos empiecen a ser estimulados, porque en esta etapa ya ellos empiezan a tener una heteropercepción de sí mismos. ¿Qué quiere decir la heteropercepción? Es una percepción de lo que la gente piensa de mí. Yo soy lo que la gente piensa y lo que la gente me ha dicho. Si mamá me dice, eres un niño que fue un milagro de Dios, a quien Dios ama, eres un niño extraordinario, eres un niño muy inteligente, eh, tiraste, no sé, el refresco en la mesa, pero fue un accidente y para la otra tienes que fijarte mejor para no volverlo a hacer, pero eso no cambia tu identidad, tú sigues siendo muy listo. ¿Cuántos regañan así? Por lo regular, ¿cómo se le dice a un niño? Eres un tonto, no te fijas, cuándo vas a aprender, todo el tiempo es lo mismo. ¿Y cuál es el mensaje que él va adquiriendo? Soy un tonto, no soy capaz de agradar a mi papá o mi mamá. Y saben, muchachos, muchos de los problemas de relación de pareja hoy en día en la gente adulta se debe a que no se sintieron satisfechos o que eran suficientes para sus papás. Siempre había una desilusión en un mensaje interno de yo no valgo lo suficiente como para que papá decida pasar con nosotros más tiempo. Yo no era suficiente como para que papá no dejara a mamá o se divorciara. Yo no era suficiente como para hacer que mi padre o mi madre brincara de alegría por mí y hablara bien de mí con otras personas. Se le va marcando mucho a los niños y todo esto que se va marcando aquí va repercutiendo en la vida adulta. ¿Qué nos dice aquí en esta etapa? Vamos ahora en el área cognitiva. En el área cognitiva ya la comunicación de las neuronas son más eficientes y aquí ya va creciendo un poco más lo que es el lóbulo frontal. Esta parte del cerebro, que es el lóbulo frontal, es donde está algunos le llaman memoria racional, que es donde empezamos ya a manejar la prudencia, quiero pero no debo, esto no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer, empezamos a tomar decisiones en esta parte. Y aquí es donde los niños empieza porque el cerebro madura de atrás hacia adelante y el óvulo frontal lo tenemos aquí. Entonces aquí empieza a madurar un poco más. ¿Saben hasta cuándo termina de madurar? Oscila entre los 22, 23, 24 años que termina de madurar el óvulo frontal. Así que en esta etapa los niños no van a veces los tratamos como adultos, no te fijas, no te pones a pensar que si hacías esto podías ocasionar esto, no se puso a pensar. Nosotros sí, porque ya desarrollamos esta parte de la razón hasta acá, pero en esta etapa los niños no han desarrollado eso y efectivamente por eso se vuelven torpes, por eso se vuelven que hacen travesuras sin medir consecuencias. Y es bonito a veces cuando tienen una infancia, digamos,
una infancia feliz, una infancia donde hiciste travesuras y luego te reúnes con tus hermanos y recuerdas, ¿se acuerdan cuando jugábamos a esto y alguien se cayó o cuando hicimos esto y rompimos esto otro? Y en aquel momento te fue muy mal porque te castigaron, no sé, pasaron tantas, o te asustaste y pasaron tantas cosas, pero ya cuando uno tiene cierta madurez y recuerda su infancia, dice, qué bonito nosotros convivimos, qué bonito fue. Yo he escuchado mucho a ancianos, por ejemplo, que cuentan de cuando jugábamos en los árboles, cuando jugábamos en el campo, y que era una infancia muy bonita. Y lamentablemente hoy a los niños se les está robando esa libertad de tener luz, sonido y movimiento de una forma natural. Hoy la luz, el sonido y el movimiento que los niños con los que están creciendo son a través de pantallas de celular, de tablets, de computadoras o de pantallas grandes, no sé. Se les está quitando esa libertad de poder desarrollarse cognitivamente, porque cada vez que yo veo luz, veo movimiento, escucho sonido, mi óvulo frontal se va desarrollando y por eso los psiquiatras hoy en día, dentro del estudio de las neurociencias, están diagnosticando que si esta generación sigue dependiendo de las pantallas, se está pronosticando que estas nuevas generaciones en su momento van a sufrir cada vez más jóvenes de demencia, porque nuestro cerebro tiene un mecanismo que si no lo ocupas, se muere, si no lo ocupas, se quita de allí. Entonces nosotros hoy no estimulamos a los niños a que corran, no estimulamos a veces a los niños a que memoricen un texto, no estimulamos a los niños a que aprendan a escuchar el sonido de la naturaleza, tal vez, o que observen cuando van en la calle y observen los colores de los carros, de las casas, de las personas, sino que los niños están metidos en la pantalla y eso está ocasionando de que su cerebro no se estimule y está en forma sedentario. Entonces, cuando el cerebro no se estimula, inclusive nos pasa a nosotros como adultos, que ya no nos sabemos un número de celular, si con trabajos el nuestro, tal vez uno, dos, porque todo lo tenemos en el celular. ¿Cuántos no sabemos ya bien las ubicaciones? No, pues que es que tenemos Google Maps o otras aplicaciones que nos dicen por dónde ir, girar a derecha, a la izquierda, y cada vez estamos dejando de usar el cerebro. Inclusive yo no estoy en contra del celular, sino del mal uso del celular. Y a través del avance de la tecnología, también la misma tecnología ha hecho o ha diseñado, los desarrolladores de apps han desarrollado gimnasias cerebrales, aplicaciones que tú le pones al niño, que son aparentemente juegos, pero que tienen que ver con el estímulo de la memoria, de la concentración, del aprendizaje y de todo esto del desarrollo cognitivo del ser humano. Usted puede buscarle allí juegos de gimnasia cerebral que están estimulando el cerebro del niño y lejos de que el niño esté jugando con algún tipo de juego que no le estimula, sino que le genera violencia, el niño puede estar jugando de forma que esté estimulando su cerebro. Y esos juegos o esas aplicaciones tienen un límite, o sea, no puedes pasarte todo el día jugando o haciendo lo mismo, ¿no? Sino que hay sus límites y sus ejercicios, donde dice, ya cubriste el tiempo, entonces de aquí hasta mañana para que vuelvas a trabajar con la gimnasia cerebral. Ahí les paso ese tic para que ustedes puedan explorarlos, valorarlos y a la vez recomendarle a otras madres de la forma en la que podemos estimular a los niños. A mí me preocupa mucho esto porque cuando escucho a los psiquiatras con tanta desesperación decir que están pronosticando la demencia en las nuevas generaciones y que es preocupante. Escuché a una psiquiatra decir, si tan solo con esta conferencia una sola persona dejara de ser drogodependiente, dejara las notificaciones y aprendiera a que él o ella tiene el control del celular, no el celular tiene el control de ellos,
dice, yo me doy por bien servida. Imagínense el impacto de lo que ellos están descubriendo, pero que le están diciendo a la gente y que muchas veces no ven los resultados que ellos esperan. Eso está tremendo. Muy bien. Aquí también en esta etapa es donde ellos van a desarrollar sus habilidades sociales, donde ya les empieza a preocupar cómo se ven, cómo les ven los demás, se empiezan a preocupar por el sexo opuesto, que ese niño, que esa niña, ya ellos quieren causar una buena impresión, pero de acuerdo a la autoconcepción que ellos empiezan a manejar, porque ya la heteropercepción es lo que ellos perciben de lo que les han dicho los demás, pero al final de esta etapa y al entrar a la etapa de la adolescencia, ellos ya empiezan a tener su autopercepción. Yo valgo o no valgo, esto soy bueno o no soy bueno, soy digno de Dios, no soy digno de Dios, soy una víctima o soy una persona que puede salir adelante. O sea, ya aquí se va a manejar estas etapas. Muy bien, aquí ya los niños también van desarrollando físicamente, se están preparando, hacen mucha energía y es bueno que los niños hagan deportes aquí y que jueguen porque se van desarrollando sus huesos, se va desarrollando su cuerpo porque se está preparando para la etapa de cambios fisiológicos que es en la pubertad. ¿Cómo ven? Estas tres etapas que nos ayudan a comprender cómo los niños van creciendo y que nos hacen también recordar que un día nosotros también fuimos niños. Pero déjenme concluir esta clase con esto que es para mí muy importante. No solamente estamos para adquirir más conocimiento de las etapas de los niños, de qué es lo que se reproduce en ellos, qué es lo que se va desarrollando, sino que cómo les ayudamos para que ellos puedan desarrollar integralmente una identidad y una estima sana de acuerdo a la perspectiva de Dios. Y miren, ¿por qué es tan importante intervenir en esta etapa de la vida, que es la etapa de la infancia? Nosotros tenemos un mecanismo que se llama pensar, sentir y actuar. Es un ciclo que nos lleva primero a pensar, a sentir y a actuar. Quiere decir que las personas actuamos como actuamos porque así nos sentimos. Esto es lo que yo considero aquí dentro de mi corazón. ¿Y cómo es que llegó a sentir esto? ¿Cómo es que yo llego a sentir esto? Bueno, porque entró a través de mis pensamientos. Y miren bien que el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, les dice, no se amolden o no se conformen. En la palabra griega es no se amolden a este siglo, a lo que ustedes están viviendo, y era una cultura romana. Terrible, terrible los romanos. Tan solo su forma de diversión o su fútbol no era ir detrás de una pelota y meter gol. Su forma de diversión era ver morir a otros. ¿Quién mata a quién? Los gladiadores. Y luego escuchamos la historia de cómo mataron en la persecución de los judíos de la iglesia y eran terribles. Y Pablo les dice, no se amolden, no se acostumbren, no se hagan como lo que están viviendo ustedes, en la cultura que están viviendo, sino sean que transformados. Y esa palabra transformados habla de la metamorfosis, de una metamorfosis que es realmente un cambio total. Y él dice, ¿cómo van a sufrir una metamorfosis? Ustedes han crecido siendo romanos, vivido como romanos, aprendiendo toda la cultura de los romanos. ¿Cómo puede surgir en ustedes una metamorfosis que les cambie todo? Bueno, él dice, ¿mediante qué? ¿O a través de qué? De la renovación de nuestra manera de pensar. ¿Por qué es tan importante para Pablo que ellos desarrollen una manera de pensar? Porque precisamente aquí se cumple este ciclo, pensar, sentir y actuar. Lo que yo pienso, dice el proverbista, lo que piensa en su corazón, tal es él. ¿Dónde trabaja el enemigo? En el pensamiento. Pero también
¿Dónde viene la fe? En el pensamiento. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y nuestro cerebro tiene ciertos órganos sensoriales, que es lo que nuestros oídos, lo que escuchamos, lo que miramos, que son los principales canales de información para nuestro cerebro, lo que tocamos, lo que gustamos, lo que percibimos, lo que olemos. Son canales donde entra la información a nuestro cerebro. Y de esa manera, nuestros pensamientos se van llenando de la información. Por eso cuando un niño está escuchando, eres un tonto, no sirves para nada, eres un inútil, nunca vas a cambiar, eres el peor. Entonces, eso le dicen en la escuela, pero eso le dicen primero en casa, luego le dicen en la escuela. ¿Cuál es la percepción que él tiene? Entró por sus pensamientos. Y entonces el pensamiento que el niño tiene, eso le va a bajar al corazón. ¿Cómo empezó Amnón a creer que todo lo merecía? Las palabras de su primo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás sufriendo? Tú no deberías de sufrir. Entonces, el pensamiento o la forma, lo que nosotros escuchamos va a producir en nosotros un pensamiento. Y déjenme abordar un poquito más de las neurociencias acerca del pensamiento. Fíjense, nosotros tenemos nuestro óvulo frontal, ya lo dijimos, que es aquí de la razón. Bueno, y en el hipocampo, que es también esta área donde se almacena todo lo que nosotros escuchamos o aprendemos, vaya, toda esa información de las experiencias en la vida se van formando y se van guardando aquí. No se olvidan, simplemente están en el subconsciente, no están conscientemente. Por eso no nos acordamos de todo, pero no quiere decir que no estén aquí guardadas. Bueno, cuando el niño empieza a absorber pensamientos negativos, cuando empieza a absorber pensamientos de violencia o palabras de violencia, la información, el mensaje que llega a su mente es un mensaje tóxico, ¿vale? Son pensamientos, son mensajes que llegan dañinos para dañarle. Entonces, este pensamiento o ese proceso de información lo canaliza acá a nuestro cerebro, lo interpreta y lo baja al corazón, ¿sabes? Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando lo baja en el corazón, o sea, acá viene mi pensamiento, lo filtro, hago el razonamiento, la interpretación, me dicen que soy tonto, pues yo creo que sí soy tonto. En un testimonial de adolescentes que se habían dedicado a quitarle la vida a otras personas en el mundo de la delincuencia organizada, muy tristemente escuché que ambos, los dos que entrevistaron, decían, es que la primera vez que lo hice, algo sentí que ya me entró un mensaje aquí donde esto es lo que eres y así te vas a morir. Y luego le preguntaron, ¿y piensas que hay una oportunidad para cambiar? Y ellos dijeron, no, es que ya, esto esto es lo que soy y así me voy a quedar hasta que me llegue mi hora. El pensamiento, cómo están adoctrinando hoy en día la mente de los niños, qué es lo que están absorbiendo, violencia, agresión, falta de valores, rebeldía, egocentrismo. Todo esto va bajando aquí al pensamiento y aquí es donde se va formando todo el filtro, se le llama sistema de creencias, ¿sí? O en el caso de la fe, se le llama fe aquí, lo que yo escucho, se va formando aquí. Y esto me va a bajar al corazón. Y entonces en el corazón yo les dejé la semana pasada que me hicieran un corazón y que identificaran los sentimientos negativos que han tenido a través de toda su etapa, de la infancia, inclusive de la adolescencia, hasta su vida adulta. Porque todas las experiencias que tenemos, un abuso sexual, un abuso de violencia doméstica, física, insultos, que es violencia verbal o psicológica, intimidaciones, etcétera, si tal vez abandono de alguno de mis progenitores, rechazo de parte de mis demás compañeros. Esas heridas se van quedando aquí en el corazón, ya bajaron con una interpretación. ¿Sabe que
Recientemente acabo de escuchar a una niña decir, mi papá nos deja porque no soy suficiente, porque no somos lo suficientemente buenos como para que él quiera estar con nosotros. Y se va con otra familia que tal vez allá son mejores. Te quiebra el corazón esas interpretaciones de los niños, porque el sentimiento baja al corazón y esos sentimientos es lo que ellos van a sentir. Por eso la Biblia dice, cuando está hablando de los árboles que dan buenos frutos y de los que dan malos frutos, Jesús dice, es que el hombre bueno, del buen tesoro que hay en su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro que hay en su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. O sea, lo importante no es cómo tú actúas, lo importante es lo que hay en tu corazón y saber cómo llegó al corazón a través de tu manera de pensar, del filtro que tú tenías, de que fuiste formando tu sistema de creencias desde muy pequeño y eso se formó en ti un sistema que filtra los mensajes externos y que es la forma en la que se van introduciendo esos mensajes en el corazón y cuando hay sentimientos o emociones más dañinas que favorables, ¿cómo crees? ¿Qué es lo que abunda? ¿Cómo crees que si abunda lo negativo o lo tóxico, cómo va a actuar el niño? ¿Cómo va a actuar el adolescente? Para prestar atención y poder ayudar la conducta y la formación de los niños, necesitamos conocer lo que hay en su corazón, inclusive la nuestra. En la tarea ustedes van a recordar la infancia, la etapa de la infancia y de todos aquellos sucesos que marcaron su vida y qué sintieron. Porque cuando se trabaja para poder restaurar una situación difícil, una circunstancia dolorosa, trauma en alguna de las etapas, necesitamos identificar qué sentimos. Es que papá murió, sí, pero ¿qué sentiste? Me sentí solo. Es que de mí abusaron cuando era pequeña. Sí, pero ¿qué sentiste? Sentí que era un objeto. Entonces, hay que ayudar al niño a identificar que el suceso, qué fue lo que le llevó a sentir, cómo lo interpretó en ese momento, porque eso es lo que se quedó aquí en el corazón. Y lamentablemente, ya nosotros como maestros y hablando acerca de que nosotros como maestros debemos de ser sanos para poder sanar a los demás y poderles enseñar y poderles también ayudar para aconsejarles, nosotros también tenemos que confrontar nuestras heridas, porque saben, el enemigo es tan astuto y sabe todo esto del desarrollo de los niños, del ser humano, que sabe cómo destruir la vida de un ser humano. Cuando daña a un niño, no está solamente dañando a un pequeño, está dañando a un hombre completo que va a formar familia, que va a interactuar con otros. Y si daña el corazón, va a dañar todo el entorno de aquella persona. Por eso hoy hay personas que son incapaces de mostrar amor, de expresar amor, no son capaces de mantener un hogar en armonía, no son capaces de establecer relaciones duraderas. Y tú te preguntas, ¿por qué los padres dañan tanto a los hijos hoy en día? ¿Por qué los abandonan? ¿Por qué les gritan? ¿Por qué los maltratan? ¿Por qué no los dejan que les abracen? ¿Por qué niños diciendo, papá nunca me abrazó, papá nunca me dijo que me amaba, mamá nunca me dijo que estaba orgullosa de mí? Porque hay una incapacidad de los adultos acá en el corazón de poder expresar amor. Entonces, el enemigo daña el corazón y daña nuestro comportamiento. El comportamiento tóxico es simplemente una muestra de lo que abunda nuestro corazón. Antes de señalar a alguien su conducta, tendríamos que preguntarnos, ¿qué hay en su corazón? El enemigo sabe cómo destruir y por eso
daña el corazón. Ahora, ¿cómo nosotros, con ese corazón que ustedes hicieron, cómo nosotros podemos deshacernos o ayudar a otras personas a deshacerse de todo el daño que hay en el corazón? Ya dijimos, número uno, tenemos que identificar qué fue lo que sentimos. Porque a veces como cristianos decimos, no, pues es que a mí mi papá me abandonó, pero yo ya lo dejé, eso ya lo superé. No, no lo ha superado. Les quiero contar un testimonio de mi persona. A la edad de 7 para 8 años, mi padre falleció y una niña a esa edad no percibe correctamente lo que es la muerte, piensa que es un viaje muy largo y recuerdo que me bloqueé en etapa de la negación, ahora lo entiendo, en el proceso de duelo tenemos aproximadamente 5 etapas que no van en orden, pero que es una forma, que es un mecanismo de defensa que Dios dejó en nuestro cerebro para que el dolor que viene como una avalancha en nuestras vidas no nos caiga de golpe, sino que empezamos a amortiguar de alguna manera ese dolor, a lidiar con ese dolor en diferentes etapas, como es la negación, el de no lo puedo creer, esto no puede ser cierto, ¿no? Siento que esto es un sueño, es esa parte de la negación porque no nos cae, sí, de tan pronto el dolor. Otras veces podemos manifestar ira, enojo, también podemos manifestar tristeza profunda. Ya cuando estamos en esa tristeza estamos encarando el dolor. Otra de las formas de enfrentar el dolor es, ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese pasado esto? Tratando en nuestra mente de querer cambiar la historia, pero al final nos damos cuenta que es el mismo final y que pensemos lo que pensemos, tenemos el mismo final y eso es doloroso. O al final la etapa de la aceptación, donde no es que a mí se me vaya el dolor o que yo celebre la muerte de mi ser querido, sino que aprendo a vivir sin el ser querido, porque comprendo que la vida sigue y que el dolor va a seguir aquí, el vacío va a seguir aquí, pero yo aprendo a caminar y a vivir porque la vida sigue y a tener ese desapego, porque ante mayor dolor, es ante mayor amor, mayor dolor. Entonces lo que hago es que separo el dolor del apego, guardo a mi familiar aquí en mi corazón y entonces aprendo a vivir sin él. En la etapa de un niño no maneja así las etapas de duelo y ni siquiera aun cuando crecí, eso fue cuando ya estudié que entendí la parte de la tanatología. Pero lo que yo les quiero contar es de que una niña de 8 años, que era yo, me quedó en la etapa de la negación y como era tan creativa, mi mente creativa, entonces empieza a simular es que mi papá estaba durmiendo. ¿Por qué lloran las hermanas? ¿Por qué cantan más allá del sol? Fíjense, me quedó bien clara las canciones que entonaron los hermanos. Eh, Mi papá va a salir de allí. Él va a venir un día a casa y nos va a decir, hey, ya llegué, me costó trabajo salir, pero ya estoy aquí. Conforme fue pasando los años, yo fui percibiendo de que efectivamente papá no estaba con nosotros y no iba a salir nunca del panteón. Fui creciendo. Y cuando me preguntaban, ¿y qué pasó con tu papá? Mi papá murió, mira, desde cuando estábamos pequeños, pues aprendió a vivir sin ello, ya está bien, está todo bien, no hay ningún problema, papá murió. Empiezo a servir en la iglesia, empiezo a servir ya en el liderazgo y yo manejo muy bien la parte, aparentemente, del duelo de mi padre. En una ocasión, Dios me ministró en un evento que se habló sobre la paternidad y yo vine en la negación de, ay, qué bien ese mensaje para muchos muchachos que necesitan a su papá. Yo estoy bien. Cuando el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo, no ores, porque yo voy a orar por ti, yo voy a interceder por ti. Él empieza a tomar mi vida, a hablar en lenguas y efectivamente Dios hizo unas sanidades de mi interior donde yo sentí que algo muy profundo, que era un dolor por la pérdida de mi padre, iba saliendo poco a poco y yo pude en esa administración llorar y decir palabras como papá, te he echado de menos, papá, me hiciste falta, lamento mucho que te hayas muerto, me duele tu muerte. Cuando niña nunca lloré por mi papá, me quedé en esa etapa. ¿Y a qué me refiero con esto? Tal vez, no tal vez, esto me estaba haciendo tanto daño
que era una persona insegura. Y Dios fue un milagro, porque Dios también hace milagros, que Él tenía una promesa para mí, pero fielmente dijo, yo te voy a usar para restaurar a otros y sanar el corazón de otros, pero necesito primero restaurar y sanar tu corazón. Esa confrontación, y luego yo decía, pero ¿cómo está así? Que yo ya predicaba, yo ya era líder y traía ese dolor en el corazón, ¿sabe? Muchas veces nosotros nos comportamos como nos comportamos, tenemos temores, inseguridades o tenemos problemas de comunicación o de relación con otras personas, pero todo eso se debe a lo que hay en nuestro corazón y de verdad necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos ayude a traer a la memoria todos esos sentimientos que tenemos en nuestro corazón que nos hacen sentir, que somos víctimas, que nos hacen sentir que no podemos, que nos hacen sentir vulnerables ante cualquier crítica o ante cualquier actitud, o que nos hacen sentir reyes, que nos hacen sentir que todo lo merecemos, que lastimamos, ofendemos, manipulamos a otros. Todo eso debemos de traerlo a la presencia de Dios, identificar los sentimientos. Esto fue lo que yo sentí cuando papá murió. Esto fue lo que yo sentí cuando me abandonaron, cuando me hicieron esto. Una vez que identifiquemos los sentimientos, allá va la segunda tarea que usted va a hacer, es tomar esos sentimientos y llevarlos a otra interpretación. ¿De qué manera? Recuerden que los sentimientos llegan acá por el filtro del sistema de creencias. Entonces, lo que vamos a hacer es traer ese sentimiento, el rechazo. Yo me sentí rechazada todo el tiempo porque me hacían bullying en la escuela, porque una cosa es que te abandonen y otra cosa es que te rechacen. Un progenitor te puede abandonar porque se tuvo que ir a trabajar a otro país, porque la economía estaba difícil o porque lo arrebataron de ti, porque se divorciaron y mamá jamás dejó que te viera. Ese es un tipo de herida, pero una herida eso es abandono, pero una herida de rechazo es yo pudiendo estar contigo, yo te rechacé, yo no te quise. Y cuando tenemos una herida así, ¿cómo me sentí? Bueno, me sentí rechazada, ¿ok? Eso duele, pero ahora, ¿qué voy a hacer con ese rechazo? Voy a traer una interpretación diferente a mi sistema de creencias, basado en lo que Dios dice de mí. ¿Y qué Dios dice de mí? Cuando leemos la escritura, vamos a ver a José que lo rechazaron, pero Dios no lo rechazó. Vamos a ver a Moisés que lo rechazaron, pero Dios no lo rechazó. Y hay muchos principios en la Biblia que nos muestran a un Dios que no nos rechaza. Un Dios que a pesar de que los demás te rechacen, Dios no te rechaza. Y Dios, cuando tú entiendes que Dios no te rechaza, Dios te toma y hace de tu vida que tenga un propósito. Entonces, cuando la palabra de Dios entra a mi pensamiento, a mi sistema de creencias y cambia la forma de ver las cosas. Yo ya no me veo que yo necesito que alguien no me rechace para sentirme bien. No, yo necesito aprender que Dios no me rechaza y que no importa si alguien más me rechaza. Jesús mismo lo rechazaron, pero él era el Hijo de Dios y él a mí no me rechaza. Entonces, cuando yo cambio mi forma acá, mi sistema de creencias, el mensaje que yo me digo, este mensaje que razono aquí con la palabra de Dios, lo bajo acá. Y entonces, ¿por qué sentirme rechazado? No, yo no soy rechazado, yo me siento aceptado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué sentirme triste? Si Dios dice que en Él está el gozo en su salvación. ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué ansiedad? Si Él dice que eche sobre Él todas las cargas. ¿Por qué seguir triste por el pasado si Él me dice que tengo un futuro glorioso, el cual me espera? ¿Por qué llorar por aquellos que ya se fueron y detenerme en un duelo patológico por los que ya no están conmigo? Cuando Dios me dice que a mí me ha dado vida y que todos tenemos un tiempo para vivir en esta tierra. El salmista dijo, me enviaron tus ojos y en tu libro fueron contados todos mis días. Ahora yo tengo que ser responsable por mi propia vida.
Y así esos principios bíblicos tienen que cambiar nuestra mente, esos pensamientos tienen que filtrar a nuestro corazón con lo contrario. Me siento rechazada, ahora digo, no soy rechazada. Me siento abandonada, ahora digo, no soy abandonada. Me siento que no valgo, yo digo, yo sí valgo, porque Dios me dice que yo valgo. Y saben, cuando nosotros llenamos nuestro corazón de las promesas y de la palabra de Dios, entonces es difícil que uno ande ahí amargado, que ande uno lastimando a otros, ofendiendo, peleándose con otros. ¿Por qué cambia nuestra conducta? ¿Por qué cambiamos nuestra forma de ser? Porque cambió nuestro corazón. Y miren, para finalizar esta área, Jesús dijo, aquel que escucha mis palabras, pero las pone, o sea, escucha acá, pero las pone por obra, o sea, bajan al sentimiento, las pone por obras. Dice, le compararé como al hombre que un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Que aun cuando venga lo que venga, no se mueve, no se destruye porque está cimentado. Y el hombre necio es aquel que con cualquier vientecito se desploma. ¿De qué está hablando? De el creer las palabras de Dios, el ser hacedores de la palabra de Dios. Yo puedo decir que tengo mucha fe en Cristo, pero si yo no hago real y no hago mías las palabras de Jesús y las promesas de Jesús, yo voy a ser como aquel necio que funda su casa sobre la arena, que cualquier circunstancia, que cualquier actitud de otros, que cualquier palabra de otros me va a derrumbar. Esa es la fortaleza que necesitamos hoy en día enseñarle a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque cuando ellos tienen pensamientos buenos, tienen sentimientos buenos y van a actuar de forma correcta. Qué hermoso es poder comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, entonces allí les queda una tarea y para finalizar, el desarrollo integral, que es el segundo, bueno, ya aquí estamos hablando de desarrollo integral, aquí les dejo la tercera actividad que ustedes van a hacer. Van a darle continuidad al corazón y eso es algo personal con lo que ustedes van a trabajar, ¿sale? Eso no me la tienen que entregar. Pero estas sí la van a entregar porque estamos aprendiendo a trabajar con nosotros para poder trabajar con los niños, ¿vale? Aquí tenemos 4 áreas que ya hablamos y yo les dejé allí el escrito, por eso no me preocupé tanto en leer la información porque ustedes la van a hacer, van a leer la información, pero si nos damos cuenta, hay 4 áreas del ser humano, ¿sí? Que es, nosotros sabemos que lo principal es lo espiritual, pero también tenemos un área emocional donde está el alma y el área física. Y todas estas nos llevan a la interacción socialmente. Entonces, importante para el ser humano es 4 áreas, ¿va? Esas 4 áreas en lo espiritual no es tanto lo religioso, ¿sabe? Tenemos que enseñarle que en el área espiritual es cómo mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, cómo yo tengo una relación con el Padre Celestial, cómo tengo una fe genuina, cuántas veces yo puedo saber que Dios me habla y es que eso es lo que salva. Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, hice muchas cosas en tu nombre, que fuera demonios, puse la mano sobre los enfermos, sanaron, y el Señor dirá, apartados de mí, malditos de mi Padre, porque nunca os, ¿qué? Conocí. Esa palabra conocí es un eufemismo que se utilizaba cuando el esposo esperaba a la esposa en la cámara secreta para tener intimidad. Cuando Jesús está diciendo, a mí no me importa todo el ministerio y todo lo que tú hayas hecho, lo que te va a acceder o llevar a acceder a entrar al reino de los cielos es que tú hayas estado en intimidad conmigo. A Dios le importa más que nosotros tengamos una relación personal con Él que lo que podamos hacer por Él. Primero es con Él para que luego podamos hacer por Él. Si nosotros no tenemos una relación espiritual, una relación íntima con el Señor, es en vano todo lo que hacemos. Porque podemos ser puente para otros de salvación, pero al final de cuentas lo que nos salva
es esa relación con Cristo Jesús. Y a eso es lo que me refiero cuando hablamos del área espiritual, una relación, Dios y yo, nada más, ¿vale? En el área emocional es las emociones. ¿Cómo gestiono mis emociones? ¿Me enojo fácilmente? ¿No me enojo? ¿Me pongo triste? ¿No me pongo triste? ¿Cómo yo manejo mis emociones? Recuerden que la persona feliz no es la que siempre está sonriendo. La persona feliz es la que sabe interpretar lo que le pasa, ¿sí? Por ejemplo, yo hace poco tuve un esguince y me lastimé mi pie y no saben cuánto me dolió. Los que han pasado algo así saben que te duele hasta el alma. Yo no estaba tallándome del dolor con la risa y diciendo soy feliz, no, soy qué alegría tengo con este dolor, no. Uno experimenta dolor. A la pérdida de mi madre, uno va a experimentar dolor y va a llorar porque sientes dolor, pero eso no quita mi felicidad. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo interpretar porque el estado o la felicidad es un estado de plenitud, es contrario a la emoción de la alegría, ¿sí? A veces nosotros podemos mostrar alegres cuando gana tu equipo favorito o podemos mostrar alegría cuando vemos a una persona o podemos manejar o mostrar tristeza cuando vemos o cuando algo nos causa tristeza. Si me explico bien en esto, lo importante es que nosotros sepamos manejar las emociones, ¿sí? ¿Qué tanto yo manejo las emociones o las emociones todo el tiempo me manejan a mí? ¿Ok? ¿Cómo puedo darme cuenta si yo tengo emociones dañadas? Mediante tres frases cuando nos pasa algo. Cuando nosotros decimos, esto que me pasa no es justo, no lo merezco, no me debió haber pasado a mí, ya tienes bronca, enferma tus emociones. O cuando decimos, es que no puede ser, esto es injusto, me las van a pagar, soy una víctima, no debería de estar pasando esto. Entonces, lo que hay es una conmiseración. Es que yo no acepto lo que estoy pasando. Son emociones dañadas. Y finalmente, es que yo me lo merezco, esto es mi culpa, yo tengo la culpa. Son emociones también dañadas porque me estoy autoculpando. Entonces, son tres características de cómo yo estoy respondiendo ante las emociones. Ese es el área emocional. El área física es cómo nos sentimos físicamente, saludables, no saludables, inclusive cómo nos miramos físicamente también tiene que ver mucho esta área, como tanto de salud como el aspecto físico. Y finalmente lo social es cómo me relaciono con las personas. ¿Tengo amigos de verdad o no tengo amigos? Cuando me siento a platicar con las personas, ¿hablo más de otros o qué tipo de conversaciones tengo? Una de las claves allí que podemos trabajar es escúchate, escúchate, ¿cómo hablo? No, pues todo el tiempo estoy hablándome de quejas. Es que el sol, es que el calor, es que el frío, es que los demás, es que el trabajo, es que el marido, es que los hijos, es que tengo entonces una mala relación, estoy quejándome todo el tiempo. O cuando solamente hablo de mí y de mí, tengo síndrome narcisista. Y si alguien dice, es que me dolió la pierna, no, ¿sabes qué? A mí me duele todo el cuerpo. Es que, ¿sabes qué? Una vez yo fui no sé, a mí me dio, otro ejemplo, no sé, a mí me dio el COVID. No, a mí me dio 3 veces. Casi moría. O sea, cuando uno siempre está hablando de sí mismo, entonces quiere decir que somos narcisistas, tenemos síndromes ahí narcisistas y nadie quiere estar ni con un quejoso ni con un narcisista. ¿Cómo nos estamos desarrollando? Y luego nos quejamos de la gente. Otra de las estrategias es, de todos los equipos de trabajo en la iglesia, en tu ambiente laboral, en tu escuela, ¿con cuántos has tenido problemas? Y si tú empiezas a enumerar, no, pues todos, ¿quién está mal? ¿Todos o tú? Entonces son formas en las que podemos mirar la parte social. Ahora bien, ya que quedó entendida las 4 áreas, vamos a hacernos esta primera pregunta. ¿Qué nivel de satisfacción tengo? Ahí me faltó
el espacio tengo en cada área, o sea, en el área espiritual, emocional, física y social. Del 10 quiere decir estoy pésimo, no tengo nada, o sea, estoy muerto espiritualmente, estoy secuestrado totalmente de mis emociones, físicamente estoy muriéndome y socialmente estoy totalmente abandonado. El 100% podría decir, no necesito desarrollar más nada. En mi vida espiritual casi me voy al cielo. En el área emocional, no hombre, soy la persona más equilibrada emocionalmente. En el área física, no, yo estoy súper sano y me veo tan bien. O en el área social, con todos me llevo muy bien. Ese sería el 100. No tengo nada que mejorar en esta área. Ese sería el 100. Entonces, bajo esos dos parámetros, nosotros vamos a evaluarnos. ¿Qué tan satisfecho me siento en esta área? Y entonces aquí, pues son como figuras en las cuales tú vas a figurar el 100% de llenado. Es como si fuera un recipiente y vas a ver qué tanto está lleno ese recipiente. Entonces, por ejemplo, si tú aquí en el área espiritual dices, no, la verdad yo soy sincero o sincera, yo solamente tengo un 50%. Entonces tú vas a colorear el 50% de este recipiente, ¿vale? Si tienes el 80, pues vas a calcular acá más o menos el 80. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué tan llenos estamos o qué tan satisfechos estamos y qué tan vacíos estamos. La segunda pregunta que nosotros una vez que ya contestamos aquí, decimos 30%, 20%, 80% y que nos evaluamos, vamos a hacernos esta siguiente pregunta. ¿Qué necesito para alcanzar la plenitud o para terminar de llenar mi recipiente? Si en lo espiritual yo tuve un 50%, yo digo, ¿por qué tengo 50%? ¿Qué me falta? No, pues me falta, pues que realmente yo ore todos los días y que ore bien en la presencia de Dios. Y me falta que yo realmente me meta a un estudio de la palabra y haga un devocional. Ok, eso es lo que te falta. No, me falta dejar este hábito, etcétera, ¿no? Todo eso que te falta en la parte de atrás lo vas a enumerar, ¿sí? En lo espiritual me falta esto, esto y esto y esto y esto, para que yo pueda llenarme totalmente del 100%. Ahora, una vez que lo hagamos con todas las áreas, yo voy a darle vuelta a mi hoja y voy a ver la lista en cada área. Ahora, esa lista que es una necesidad en mí, se va a convertir, pongan atención en esto, en un objetivo. Si para que yo pueda llenar el 100% de mi vida espiritual me hace falta orar todos los días, leer la Biblia y hacer un devocional como se debe de hacer, entonces ahora esa necesidad va a ser el objetivo de mi vida. Y voy a trabajar en una planeación para decir, a ver, si yo me levanto a las 6 de la mañana, bueno, pues ahora me voy a levantar 5:30 porque media hora voy a empezar con poquito, porque 15 minutos, algo lógico, y voy a empezar aquí. Y ese es el espacio que yo me voy a permitir desarrollar mi área espiritual y así con las demás áreas. A esto se le llama desarrollo integral de acuerdo a nuestra composición como seres humanos sin necesidad en cada componente, ¿vale? Y esto lo vamos a poder hacer para nosotros, porque recuerden, estamos trabajando para nosotros y ayudar de esta manera a otros niños, a otros adolescentes, a los que nosotros podamos bendecir para que podamos crecer en un desarrollo espiritual 100%. ¿Cómo ven? Yo sé que esta clase estuvo muy larga, les pido una disculpa porque sí, teníamos que abordar mucho, pero fue un placer poder compartir con ustedes. Les recomiendo lean detenidamente la información, este PDF se los voy a hacer llegar, hagan sus tareas. Es una oportunidad para poder crecer. No somos perfectos, ninguno de nosotros somos perfectos, todos estamos allí luchando en estas áreas, tratando de llenar. ¿Saben cuándo vamos a poder llegar a ser perfectos? Hasta que estemos a la medida del varón perfecto. ¿Y saben cuándo es? Cuando estemos cara a cara, allí en las nubes, con Jesús, en ese encuentro, para ser transformados e irnos para vivir con Él por toda la eternidad.
Así que mientras estemos aquí, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para trabajar en nosotros mismos, nunca es tarde para mirarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que tenemos aquí y permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Dios les bendiga, ha sido un placer y cualquier cosa estamos para servirles. Bendiciones y ahora sí, damos por terminada esta clase. Dios les bendiga.